Me prese- Aquí me están apuntando que me presente. Soy Luisa Rodríguez Táriba, vicepresidenta de Sinergia. Y en el día de hoy, bueno, estamos, por supuesto, ocupadas de llevar la visión integral sobre qué ganamos si votamos o no, sobre todo con el tema a nivel regional y municipal, ¿no? Entonces, qué mejor que nuestros aliados, nuestros amigos, eh, rectores del Consejo Nacional Electoral para que nos acompañen y nos expliquen un poco. Pero yo creo que sobre todo la inseguridad que tenemos todos y el temor que tienen las personas de si su voto va a ser respetado o no, qué va a pasar. La gente normalmente no le presta mucha atención a las participaciones a nivel local y bueno, queremos hablar de eso en la mañana de hoy. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, los dejo con nuestros invitados. Cambio. Griselda. Mira, sí, yo quisiera primero que nada agradecerle a Sinergia de verdad por el espacio que nos da. Yo creo que para las organizaciones es importante dar esta discusión, esta reflexión, conversar un poco. También agradecerle a mi compañero Roberto Picón, el rector Roberto Picón, que también haga el espacio y todo el esfuerzo que está haciendo además Roberto para difundir el mensaje de lo que se está haciendo en el CNE. Yo creo que ante una realidad mediática de supresión de medios, de cierre de medios, donde a la gente le cuesta tanto informarse y donde la gente ahorita lo que está es interesada en ver cómo resuelve su día a día, pues uno agradece estos espacios donde podemos comunicar de manera más asertiva lo que se está haciendo. Además, yo sí quería hacer como una reflexión corta, pero antes de comenzar la reflexión, sí, yo creo que justamente una de las cosas que tenemos que agradecerle a Sinergia es que justamente todo esto empieza y se detona gracias a un esfuerzo ciudadano, gracias a un esfuerzo de la sociedad civil de la que Sinergia es parte. Y yo recuerdo cuando nosotros estábamos en este proceso de postulación, que buscábamos qué organizaciones podían postularnos a los que estábamos dispuestos a ofrecer nuestras candidaturas para el cargo de rectores, y Sinergia fue una de ellas. De hecho, Sinergia postuló al rector Roberto Picón y fue una de las que avanzó en ese camino, incluso cuando nadie creía en esto, ¿no? Yo creo que eso es importante también reconocerlo, es importante entender que esto es parte de un proceso de acción ciudadana donde todos estamos involucrados, ¿no? Solamente quería referirme yo a tres cosas. Uno, ¿qué es diferente en este proceso electoral? Dos, ¿por qué votar este 21 de noviembre? ¿Y por qué nosotros incluso estamos llamando a votar este 21 de noviembre? Y tres, justamente el título de esta convocatoria es ¿qué ganamos los venezolanos yendo a votar este 21 de noviembre? Yo creo que esas son tres cosas que todos nos están rondando en nuestras reflexiones y que a menos de 20 días ya del proceso electoral regional y local, justamente es importante que lo conversemos entre todos. Sí, me parece que es importante que quienes no estén participando apaguen el micrófono porque se meten ruidos en la conversación y en la grabación, y si es posible que apaguen sus micrófonos o la que está de host, que los apague para que no se metan los ruidos, por favor. Sí, entonces eso. Con respecto a la primera pregunta, ¿qué es diferente en este proceso electoral? Allí seguramente el rector Roberto Picón explicará con mucho más detalle qué es lo diferente en este proceso, pero yo creo que lo primero, lo que marca la diferencia es justamente el nombramiento de 5 rectores, de 15 rectores, 5 principales, 3 suplentes incorporados, pero dentro de esos 15, 4 rectores postulados por la sociedad civil y por el foro cívico. Yo creo que eso fue un detonante que marcó una diferencia significativa y que ha sido justamente lo que empezó a marcar un rumbo diferente en este proceso electoral. Allí, además de la administración electoral, que ha tenido una gestión completamente distinta a lo que habíamos visto incluso hasta el año pasado, yo creo que también es importante destacar, por ejemplo, la auditoría técnica específica que se hizo, que nunca se había hecho antes, una auditoría que se hizo al sistema y que es parte de lo que también esperamos que contribuya a generar confianza en los ciudadanos. Es necesario también reconocer
que los procesos electorales en Venezuela, la gente había perdido la confianza en el voto como instrumento de cambio. Eso hay que reconocerlo para poder vencerlo, hay que entender de dónde viene esa desconfianza. Y yo sí creo que parte de la desconfianza también venía en todos los mitos que había alrededor del voto automatizado. Bueno, esa auditoría que gracias al rector Roberto Picón se logra en este proceso electoral, yo creo que hay que difundirla, hay que decirla, hay que entender que ese voto se va a contar tal cual sea emitido, y hay que entender también que el voto es secreto. Además, yo creo que hay un trabajo que se hizo con técnicos especializados que da cuenta de eso y que fortaleció justamente el tema del sistema de votación automatizado. Se crearon nuevas funciones para que la gente, para evitar la usurpación del voto, para evitar situaciones que en el pasado la gente reclamaba. Y eso está justamente, eso es lo que parte de los avances en este proceso electoral. Además, otra de las cosas diferentes en este proceso electoral tiene que ver con la participación de grupos internacionales, expertos y reconocidos en observación internacional. Y allí no solamente me refiero a la observación de la Unión Europea, que va a tener una misión de observación electoral con un despliegue importante en todo el país. Y generalmente, bueno, ya la mayoría de los venezolanos conocemos cómo funcionan las misiones de observación electoral, aunque hay que decir también que tenían más de 15 años sin venir al país. Entonces, que se abra esa puerta, esa posibilidad, me parece también importante. Y además, yo creo que también algo que no se conoce mucho, pero que abre también una compuerta importantísima para los venezolanos, porque hay que entender que este proceso electoral se está dando en el marco de una emergencia humanitaria compleja. Estamos hablando de un país que no está en una situación normal. Estamos hablando de un proceso electoral que no va a ser solamente para escoger a unos cargos de elección popular, sino un proceso que va a marcar un rumbo distinto en la recuperación y en la conformación de una democracia nueva. Entonces, la participación de un panel de expertos de Naciones Unidas para nosotros como sociedad civil, y especialmente para los que hacemos parte del foro cívico, ha sido un logro sustantivo y un avance significativo, porque lo hemos estado solicitando y hemos estado en contacto con Naciones Unidas desde hace más de 3 años, pidiéndoles que primero quisieran esa misión de evaluación de necesidades y que pueda en Venezuela darse una asistencia técnica de Naciones Unidas, entendiendo que eso es un acompañamiento y un apoyo de mediano y largo plazo para el país, ¿no? Y también como tercer punto en materia de observación internacional, la presencia del Centro Carter, luego que en 2015 el Centro Carter se fuera del país, la presencia del Centro Carter en una misión de estudio me parece que también ha sido uno de los avances que hay que reconocer, y que yo creo que es bueno decirle a la gente y a todos los que puedan escuchar y a los que puedan querer saber un poco más de este proceso electoral, que la presencia de estos grupos internacionales no es para ponerle una nota en la cartilla al CNE, no es para decir el proceso fue malo o bueno y después se van. No, al contrario, yo creo que justamente lo que están demostrando estos actores internacionales que apuestan a acompañar a los venezolanos en una solución pacífica, electoral y democrática, es una presencia que nos apoya, que nos acompaña, y es una presencia de mediano y largo plazo que nos va a permitir armar una hoja de ruta que nosotros como ciudadanos tenemos que continuar. Yo creo que eso es importante que lo tengamos en mente, y es importante que veamos todas las posibilidades también que tenemos para que esos grupos internacionales que nos acompañan hoy, porque ya muchos de ellos están presentes en el país, puedan conocer nuestros mensajes, saber cuáles son nuestras miradas, y de hecho ya hemos estado en contacto con muchos de ellos. Como último punto, a mí sí me parece que es importante también el tema de los actores políticos. Yo sí creo que es importante decir que se avanzó en este proceso, se avanzó en un camino de reconstrucción de lo que es el pluralismo político. Nosotros entendemos y no dejamos de reconocer que hay desafíos pendientes, por supuesto que hay desafíos pendientes, pero el que haya hoy 43
partidos políticos nacionales habilitados, de los cuales 37 postularon candidaturas, eso yo creo que ofrece un panorama importante, un abanico de oportunidades y de opciones a los grupos y a los ciudadanos que queremos votar, ¿no? Entonces, con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué votar este 21 de noviembre? Yo creo que es importante que nosotros nos planteemos y nos hagamos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Por qué nosotros vamos a votar? Y una de las cosas que nosotros decimos en el foro cívico es que estamos votando por la democracia, estamos votando por recuperar nuestro derecho a la participación y estamos votando también para decirle al mundo que los venezolanos queremos una solución pacífica, que creemos en el voto y creemos que ese voto es el que va a decirle al mundo hacia cuál es el rumbo y la ruta que quieren tomar los venezolanos. Finalmente, sobre qué ganamos nosotros con el voto. Yo creo que justamente lo que ganamos va más allá de esos cargos de elección popular. En esta elección, y es importante que todos lo sepamos, no está en juego solamente escoger a alcaldes, a gobernadores, a consejos municipales y a diputados regionales. Aquí lo que está en juego, señores, es el inicio de un rumbo nuevo que debe dirigirnos hacia un 2024 con mayores fortalezas, que debe entenderse entonces este proceso del 21 de noviembre como el primer paso, un primer paso de un ciclo de reconstrucción de la ruta electoral, una ruta electoral que fue devastada, que estuvo destruida, pero que nosotros estamos empeñados en devolverle a los ciudadanos ese poder que tiene el voto en sus manos. Yo creo que hay que reconocer por eso el trabajo que se ha hecho desde el CNE, hay que reconocer el trabajo que la ciudadanía también ha hecho multiplicando todas estas acciones. Hay que reconocer a los grupos de observación electoral nacional que han estado siempre allí activos y pendientes y denunciando las violaciones y que hoy están desplegándose por todo el país a pesar de las condiciones más adversas, a pesar del COVID, a pesar de todas estas situaciones que están muchos de los grupos, los que están más cercanos, los que están más lejanos, están allí dispuestos y que hoy esté hablándose de las elecciones, que hoy haya interés en el voto, yo creo que ya eso es una ganancia. Eso es una ganancia para nosotros y tenemos que mantenernos con esa esperanza y tenemos que mantenernos firmes en la convicción de que el voto es nuestra mejor herramienta para generar un cambio que ayude a la gente a salir de esta grave crisis que tiene el país. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Griselda, en verdad, por estas palabras que... Bueno, gracias, Griselda, por la introducción y por resumir tan correctamente pues toda esta situación, ¿no? Nosotros pues estamos en un ámbito en donde y el CNE, desde que se instaló el 4 de mayo, está dedicado a generar las condiciones técnicas y políticas que objetivamente permitan una mayor participación de actores políticos y de la ciudadanía también. Eso pues no depende solamente del CNE, estamos pues metidos dentro del sistema del Estado venezolano, donde hay factores del Estado que tienen que poner de su parte también para que las condiciones políticas permitan una cancha nivelada, pero desde el punto del CNE se está haciendo todo lo posible para que esa cancha esté nivelada. Aquí pues desde el punto de vista técnico, para recalcar lo que dijo Griselda, es absolutamente garantizado que el CNE cuenta los votos correctamente y que los votos de todos nosotros son secretos. La única manera en que una persona pueda conocer por quién vota otra es que le muestre el voto antes de depositarlo en la caja de resguardo. Y el voto es absolutamente íntegro, no hay ninguna manera de que ese voto sea intervenido por un virus o por el cable submarino, por cualquiera de estas modalidades que se han puesto en la fantasía de los venezolanos, que sea intervenido. Y también es falso
que es posible usurpar sistemáticamente la identidad de los electores que no participan. Es decir, eso de que alguien puede llegar a la mesa de que está controlada por algún factor político y llenar la máquina de votación con los votos de las personas que no participaron es falso, porque la máquina de votación establece un control estadístico que impide que personas consecutivas puedan votar si no se identifican correctamente con la huella. Entonces, eso, por eso es que la participación en Venezuela es tan baja. Si hubiera sido posible inflarla, pues no tendríamos una participación del 30% el 6 de diciembre del 2020, sino que pues a alguien, si eso le conveniera políticamente a alguien inflarlo, pues posiblemente se hubiera hecho. Y eso no es posible hacerlo en esta circunstancia en donde hay una serie de auditorías que garantizan que no haya usurpación de identidad por los controles que se establecen sobre las huellas. Lo que sí es fundamental es que nosotros garanticemos que el voto en Venezuela sea libre de presiones de ningún tipo. Y eso es, yo creo que el tema fundamental de la campaña electoral, que en los medios de comunicación la oferta electoral se conozca ampliamente, que los electores puedan saber quiénes están compitiendo y qué están proponiendo, y que el día de la elección y los días previos no haya ningún tipo de presión sobre los electores condicionando cualquier tipo de beneficio social o amenaza también a el resultado electoral o a la forma como voten las personas, digamos, insinuando que el voto no es secreto. Entonces, eso yo creo que es el tema fundamental en que las organizaciones sociales deben de concentrarse, en promover la participación diciendo que el voto es secreto y que el CNEC va a contar los votos correctamente, y que lo fundamental a todo nivel de todas las organizaciones sociales, vecinales, sindicales, gremiales, es difundir y organizarnos para que la gente vote con libertad. Ese es el principal condicionante del resultado en este momento. Por un lado, la apatía derivada de esa desesperanza aprendida de que nada de lo que hagamos va a cambiar el futuro. Y por otro lado, la presión sobre los electores para que puedan voten de una manera no libre. Entonces creo que ahí es donde hay que concentrarnos como actores sociales para que empecemos a recuperar ese músculo, digamos, electoral, de encuentro constitucional de la ciudadanía y los actores políticos por medio de las elecciones, para que podamos restablecer los equilibrios necesarios entre los distintos poderes, generando la institucionalidad que el país necesita. Celebro que los actores políticos que se habían abstenido de participar estén participando. Celebro que hayamos logrado que la Unión Europea, las Naciones Unidas y el Centro Carter hayan decidido venir al país. Ellos pues nos permitirán establecer con claridad qué cosas funcionaron bien y qué cosas funcionaron mal, y ojalá podamos establecer una relación de largo plazo con ellos para fortalecer el sistema electoral venezolano. Lo voy a dejar hasta aquí para responder a sus preguntas y a sus comentarios. Creo que es fundamental que revisen las redes sociales para convertirse en multiplicadores de los mensajes que hemos estado emitiendo y de las entrevistas que hemos estado dando en distintos medios, para, digamos, sobre la visión que tenemos de este proceso. En particular sobre los aspectos técnicos, les recomiendo que busquen el hashtag #DatoMataAlMito, donde en alianza con una serie de medios de comunicación he estado generando audios de alrededor de 2 minutos, desmontando todas las patrañas técnicas que hay sobre el CNE. Es importante pues que, digamos, estoy generando uno por semana. Creo que hoy me toca el 7º de los 10 que voy a estar haciendo antes de la elección,
para que eso pues se multiplique y ruede por todos los canales posibles. Y con respecto a mi posición, digamos, político-institucional, pues las entrevistas que he dado más recientemente en La Gran Aldea, creo que es importante leerlas para saber pues en dónde estamos parados y cómo pararnos frente a los hechos políticos que vienen el próximo 22 de noviembre, en donde pues vamos a restablecer parcialmente la participación, pero no totalmente. Es decir, nosotros venimos de haber bajado de una participación de 15 millones de electores en el 2015 a 6.300.000 electores en el 2020. Ojalá podamos subir a 8,5 millones, 9 millones en esta elección. Pero cualquier incremento va a ser ganancia. Y cualquier forma de organización ciudadana con respecto al hecho electoral también va a ser ganancia. Entonces creo que desde ese punto de vista es que tenemos que concentrarnos el 22 de noviembre para que podamos demostrar que, así como dice el gobierno en su lema, Venezuela tiene con qué, nosotros podamos decir, la sociedad civil tiene con qué, y podamos demostrar que recuperar la vía electoral, la vía de la Constitución, es posible sin la confrontación que ha venido marcando el hecho político venezolano en los últimos años. Pues bueno, lo dejo hasta ahí. Muchas gracias a Sinergia por la oportunidad y bueno, pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. Saludos. Muchísimas gracias, rector. En verdad agradecemos su participación. Es importante que entendamos este rol que tenemos como ciudadanos y esto que debemos hacer todos, esta corresponsabilidad que tenemos con el país. En estos momentos vamos a abrir entonces un espacio de preguntas y comentarios, aprovechando que tenemos a estas dos personalidades fantásticas que están trabajando por Venezuela. Voy entonces a llevar tanto el derecho de palabra levantando la mano o aquellos que quieran participar vía escrito por el chat. Tenemos tantas preguntas que no sabemos por dónde empezar. Os voy tan claro. Ok, por aquí tenemos por escrito el hashtag que nos compartió el rector Roberto Picón, Dato Mata al Mito, para seguir profundizando en todos estos mitos que normalmente llevan a la desilusión en la participación. ¿Para qué hacerlo si no va a funcionar? ¿Para qué hacerlo si el sistema en verdad no es confiable? ¿Para qué hacerlo si un virus puede cambiar mi voto? Si pueden haber votos de personas que no están en el país o que no están vivas, todas esas cosas que hemos escuchado por estos últimos tiempos. Ok, por aquí, bueno, Indira nos pone que no hay preguntas, sino agradecimiento por el desmontaje de los mitos. 100% de acuerdo, tal cual, Indira, como comentas, creo que todos esos mitos que nos hacen tanto ruido con el tema electoral es lo que nos lleva a no querer ir y entender que sí hay una garantía de transparencia, de que sí funciona el sistema, nos da como un alivio, como diríamos los venezolanos, nos entra como un fresquito en cuanto al querer participar. Sí, me gustaría aprovechar que tenemos a Roberto aquí, porque yo creo que además de los mitos que ya venían del pasado, que son quizás recurrentes, yo creo que hay nuevos retos que se enfrentan y en particular uno de esta elección tiene que ver con el hecho de que se ha corrido mucho por redes y por WhatsApp que no es posible votar cruzado, que el voto cruzado es imposible. Y yo quisiera aprovechar que Roberto está aquí porque yo creo que eso fue una de las cosas que cuando hicimos el simulacro incluso lo vimos, estuvimos revisando eso y quería que Roberto nos explicara un poquito cómo eso no solo si es posible, sino cómo podríamos hacerlo.
aprovechando que Roberto está aquí con nosotros hoy. Sí, yo diría que el voto cruzado no es que es difícil, sino que es distinto a como lo veníamos haciendo anteriormente. Anteriormente el voto se hacía en una sola pantalla, ¿verdad? Y había como un espacio relativamente pequeño para indicar, seleccionar todos o marcar uno u otra opción. Y eso, pues, cuando había tantas opciones y tantos cargos, se hacía impráctico y quedaban incluso algunos cargos como con voto nulo, ¿ok? La gente votaba por el cargo de arriba, pero los cargos que estaban debajo muchas veces quedaban nulos. Entonces, la fórmula que se ha establecido ahora es que en la primera pantalla la persona selecciona el partido, vamos a decir, que tiende a favorecer, y en una segunda pantalla inicialmente aparece la oferta electoral completa de ese primer partido. ¿Ok? Y la manera de cambiar es presionando el botón, por así decirlo, que aparece sobre el nombre de cada candidato en cada cargo, y en ese momento va a aparecer la oferta electoral completa de ese cargo. Es decir, supongamos que yo escojo el partido A y inmediatamente me salen los 6 postulados a los distintos cargos de ese partido: alcalde, gobernador, concejal nominal, concejal lista, asamblea legislativa nominal y asamblea legislativa lista. Si yo quiero cambiar, por ejemplo, el alcalde, doy encima del alcalde y en ese momento me aparece otra ventana donde están todos los alcaldes postulados por todos los partidos. Cambio en ese momento y regreso a la pantalla. Ahorita me van a salir los 5 cargos del partido inicial seleccionado y el alcalde con un cambio, el que yo seleccioné. Y así puedo ir haciendo sobre cada cargo si quisiera cambiar varios. Y en esa ventana, cuando esté todo listo, voy a dar votar. ¿Ok? Lo bueno es que en esa pantalla donde se muestra la oferta electoral seleccionada, los nombres aparecen en grande, y uno ve claramente, digamos, el nombre de cada persona. En la pantalla donde había 49 partidos y 6 cargos, pues necesariamente las letricas tendrían que ser muy pequeñas para uno poder identificar lo que estaba ofertando cada partido. Entonces, para mí no es un tema de dificultad, sino que es distinto. Y haberlo hecho cargo por cargo hubiera sido más largo y producido posiblemente muchos más votos nulos. Entonces, bueno, Es Ana María la que estaba hace un rato ahí contigo. Sí. Los invito a participar en las ferias electorales en todos los municipios del país, y los invito también para que próximamente en la página del CNE va a haber un simulador donde este proceso de votación va a poder ser experimentado en la página web del CNE. El tiempo de votación, que alguien lo pregunta por ahí, es de 3 minutos. Entonces vamos a decir, seleccionar el primer partido es una cosa que le toma a uno 5 segundos. Y cambiar cada cargo, pues si uno sabe por quién va a votar, Eso. no debería tomar más de 10 segundos. Y si sabes dónde está la tarjeta, Roberto. Lo importante es saber por quién uno va a votar de antemano. Si uno llega a la máquina de votación y tiene que leer todos los postulados a cada cargo en ese momento, pues sí se va a demorar más de 3 minutos. Pero si uno se informa y sabe dónde están las tarjetas, uno puede cambiar rápidamente. Cambio. Perfecto, rector. Sí, bueno, entonces estaremos pendientes de las ferias electorales, del simulador y de cuando esté disponible el tarjetón. Tenemos pidiendo la palabra a Mariela Ramírez del Movimiento Ciudadano Dale Letras. Adelante, Mariela. Gracias, Mafer. Bueno, yo quería hacer una pregunta porque hay en la población, digamos, que se identifica con los sectores de oposición, una sensación de que no vale la pena votar, pues no se han conseguido candidaturas unitarias de ese sector. Me gustaría saber qué le dirían los rectores a ese elector si el sentido de votar en esta elección trasciende esa unidad, y también cómo ve los rectores ese trabajo
por la construcción de alianzas o por la pluralidad de actores que hoy se oferta como opciones electorales. Sí. Si quieres yo comienzo y te dejo el cierre, Roberto. Adelante. Sí, yo sí creo que ahí Ruth tiene el micrófono abierto también. Sí les pedimos a las personas que por favor apaguen sus micrófonos o los cierren mientras no están hablando porque el ruido se mete en la conversación. Allí sobre esa pregunta, gracias Mariela por hacerla. Yo creo que eso es uno de los grandes temas. Yo creo que ahí justamente no hay que dejar de reconocer que la mayoría de los grupos que se han abstenido de ir a votar vienen justamente de grupos de oposición, entendiendo la oposición como todos aquellos que no están con el chavismo. O sea, todos aquellos que no están con el gobierno y que quieren un cambio. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que ver las oportunidades que nos está presentando este proceso para reorganizar las fuerzas políticas. Yo creo que aquí estamos viviendo, lo estamos viviendo los venezolanos. Yo creo que para muchos es muy doloroso porque invirtieron mucho en esas fuerzas políticas, en esos partidos, y es mucha la emoción, pero yo creo que también uno debe reconocer lo que hicieron esos partidos, entender que estamos frente a un momento de cambio en el sistema de partidos del país, pero también ver las oportunidades que nos presenta este proceso electoral para ver esos nuevos liderazgos que se están presentando, además en cada una de las regiones y localidades. Yo sí creo que también es importante que este proceso electoral, donde se están postulando liderazgos en cada una de esas localidades, nos permite, y allí uno con ese mensaje que decía el rector Picón, de, bueno, tienes que conocer la oferta electoral, y la oferta electoral va por saber quiénes son esos candidatos que se están postulando en mi municipio, en mi estado, y quiénes son los nombres, las caras, los rostros y las propuestas que encarnan esa oferta electoral, y entender que justamente yo creo que en este camino que ha sido tan difícil, ha sido tan doloroso y tan tortuoso, también ha habido liderazgos que se han mantenido con talante democrático, y eso lo ve la gente. Yo creo que eso el ciudadano lo entiende. El ciudadano que está comprometido con una solución democrática está viendo esos liderazgos que están allí, están viendo también los que no se comportan de manera democrática, y yo creo que el voto es una oportunidad de decir, bueno, ¿con qué estoy de acuerdo yo como ciudadano en el rumbo en el que está tomando el país? Cierro con eso y dejo a Roberto para que complete. Sí, bueno, estas elecciones se están dando en el marco de también unas potenciales negociaciones que están ocurriendo en México y otras negociaciones que ocurren en paralelo entre sectores políticos y también sectores de sociedad civil con el Estado venezolano para tratar de resolver o mitigar la agudísima crisis social, política, económica en donde estamos inmersos. Yo digo que el 22 de noviembre va a equivaler a una especie de control alt delete, como uno le decía a las computadoras cuando se trancaban, ¿verdad? El reseteo. Un reseteo de la política en Venezuela. Y ahí pues los ciudadanos tenemos que entender ese proceso, ¿verdad? Y que las decisiones de abstenernos o de participar favoreciendo a unos actores políticos o a otros van a determinar en buena medida la fortaleza que cada sector tenga frente a una posible negociación política, social y económica. Y entonces tenemos que ver, bueno, si nos abstenemos, fortalecemos un proceso de negociación equilibrado entre los factores políticos y sociales que están en Venezuela, o si nos abstenemos o si participamos, favorecemos también la negociación y la fortalecemos. Y dentro de eso, ¿a quién queremos fortalecer en el proceso de negociación? Porque ahí hay distintos actores que han estado participando o que se han querido integrar a la negociación. Entonces yo creo que esa es una cosa muy importante a considerar, más allá ya de lo que tiene que ver con el
con la constitución de los equilibrios entre los actores regionales y locales y el gobierno nacional, creo que es importante también considerar la política en su contexto más amplio de lo que está pasando en Venezuela y lo que puede pasar en el 2022, 2023 y 2024 producto de esas negociaciones. Cambio. Muchísimas gracias. Mafer, si me permites, a mí me Adelante, gustaría Mariela, claro que sí. sumar a lo que han dicho los rectores una reflexión como ciudadana, ¿no? Nosotros hemos mantenido una sociedad polarizada por muchos años que ha llevado, como ha dicho el rector Roberto Picón en varias de sus entrevistas, a una situación de confrontación en la política venezolana. Muchos de los ciudadanos ven todavía esto desde esa lógica binaria y por lo tanto se sienten desmotivados cuando no se ha logrado una unidad, como si el objetivo siguiera siendo el de derrotar a una fuerza política o a otra. Desde el punto de vista nuestro, desde el Movimiento Ciudadano de la Letra, nosotros hemos luchado todos estos años por la construcción de un sistema político con reglas claras para todos y de la posibilidad de la recuperación de nuestros derechos políticos. Y cuando vemos una oferta plural, que es justamente por lo que también hemos luchado, por la pluralidad en la oferta electoral, pues lejos de ver una debilidad, vemos una especie de magma primario para la construcción de esa democracia plural a la que todos aspiramos. Y como ha dicho el rector Roberto Picón, tenemos todos el derecho, de acuerdo a nuestra preferencia política, oficialista, no oficialista, etcétera, la oportunidad de darle nuestro apoyo en este proceso. Pero más allá de eso, yo creo que los ciudadanos en este proceso, sobre todo, como dijo Griselda, estamos votando por la democracia. Estamos votando porque nuestro país pueda regresar a un sistema democrático que sabemos que es una cuesta empinada, pero que hemos hecho un trabajo ciudadano por largos años que nos ha llevado a conseguir todos estos avances que hoy los rectores nos han detallado y que nuestro voto sobre todo es por eso, por decirle a Venezuela, a los políticos y al mundo que los venezolanos queremos dirimir este conflicto de manera pacífica y electoral y que la mejor manera de hacerlo es con esa herramienta maravillosa que es el voto, y creo que los ciudadanos votamos en esta elección sobre todo por la democracia. Gracias. Gracias, Mariela. Importantísimo no solo escuchar a los rectores, también es parte de la voz de los ciudadanos. Y creo que resumiste parte importante de lo que esperamos, ese recuperar espacios, ese recuperar la democracia en el país y esa recuperación de nuestros derechos. Tenemos una palabra, Juan Medina de Transparencia nos dice que además del correo que se señaló, si existen otros canales de denuncia, hay garantías de protección al denunciante. El correo que se señaló, recordándolo, es reclamos y solicitudes jne@gmail.com. Además de ese correo, si existen otros canales y si hay garantías y protección para el denunciante. Sí, bueno, el rector Márquez también ha establecido un correo para recibir denuncias. Y bueno, nosotros al recibirlo en la rectoría, lo primero que hacemos es confirmar, digamos, con la persona, pues su identidad, en el sentido de que no tengamos ninguna denuncia falsa ni inventada. Pues para toda denuncia tiene que haber alguien que pueda soportarla, ¿verdad? Y en función de eso actuamos a lo interno del CNE para que esa denuncia sea atendida, ¿ok? Si eso lleva a un proceso fuera del CNE, pues esta persona tendría que, digamos, declarar posiblemente. En ese sentido, pues quizás es más fuerte que las denuncias se hagan desde instituciones que estén, digamos, tengan la fortaleza de
digamos, de un grupo y no de una persona individual. Las organizaciones de observación serían las más idóneas para esto, pero cualquiera, digamos, nosotros haremos todo lo posible por canalizar y verificar las denuncias, protegiendo la identidad de las personas que hacen la denuncia inicial. Muchísimas gracias, rector. Por aquí nos Mafe, ponen ahí también yo creo que es importante decir que además de los dos canales creados tanto por el rector Roberto Picón como por el rector Enrique Márquez, que tienen que ver cada uno con las competencias específicas de las oficinas que ellos coordinan, también y allí invito a los que puedan, a los que tengan dudas o tengan mayores requerimientos con respecto a estos temas, que me contacten, porque también la misión de observación de la Unión Europea también tiene correos especiales para recibir denuncias de casos específicos, en temas específicos, cada uno distinto. Y allí es importante también eso, vincularse con las organizaciones. Entiendo que Transparencia Venezuela también va a activar su proceso, su mecanismo de recepción de denuncias. Así lo estamos haciendo con Venezuela Documenta y también con varios otras aplicaciones que están listas allí. Son acciones ciudadanas para recoger las denuncias, no solo el día del proceso electoral, sino en todo este proceso incluso de la campaña, ¿no? Que me parece importantísimo, además, que eso esté activándose y que haya tanta diversidad de opciones para los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, estaremos pendientes entonces de esos otros canales también de denuncias, que esperemos que no sean necesarios. Esperemos que no hayan irregularidades y que podamos ir a un proceso que sea lo más confiable posible. Bueno, le voy a dar la palabra en estos momentos, teniendo en cuenta que no tenemos otras preguntas, a Débora Van Berkel, de parte de Sinergia. Débora nos acompaña. Adelante, Débora, bienvenida. Hola, gracias, buenos días a todos, de verdad es un gusto poder tener este espacio. Y yo lo primero que quiero compartir con todos es la alegría y la satisfacción de tener la oportunidad de un encuentro como este, que hace unos meses, no digo años, unos meses parecía imposible. O sea, que nosotros, miembros de organizaciones, de distintas organizaciones de la sociedad civil venezolana, podamos tener un encuentro, una conversación con rectores del CNE, que era una institución que por mucho tiempo nos parecía un espacio cerrado, sin comunicación directa con la ciudadanía, sin saber qué estaba pasando allí, que se había alejado de la posibilidad de una real participación ciudadana. Sentir que en este momento hay canales reales de participación, hay respeto por el ciudadano, tenemos rectores que están allí postulados por la propia sociedad civil, postulado por organizaciones de sociedad civil en las cuales Sinergia también participó. Es una satisfacción sentir que esos procesos han tenido unos resultados positivos, que no son definitivos, pues esperamos que podamos seguir avanzando en esta dinámica de instituciones al servicio de los ciudadanos y de la gente. Y creo que esta experiencia con el CNE es una experiencia a anotar con respecto a lo que es posible desde la sociedad civil para los otros sectores y otros espacios de la sociedad venezolana. Entonces creo que aquí hay un aprendizaje que tenemos que nosotros capitalizar y entender, no darlo como algo fortuito o algo que ocurrió y simplemente está allí, sino valorar ese proceso y valorar el trabajo que están haciendo tanto Roberto como Griselda, como Francisco, como León Arismendi. O sea, creo que allí hay un trabajo comprometido, independientemente de que no siempre las cosas son exactamente como las queremos, pero que sí sentimos que avanzamos en una dinámica positiva para el país. Entonces, mi primera reflexión es de valorar eso como ciudadana, como miembro de organizaciones de sociedad civil. Y luego creo que nuestro trabajo es ver esto no como un problema coyuntural de las elecciones de noviembre. Creo que las elecciones de noviembre son un espacio para el aprendizaje, un paso más en la dinámica que queremos de fortalecer las instituciones, pero tenemos que ver hacia el horizonte que tenemos de los próximos años. Tenemos
convocatoria a elecciones a la Asamblea Nacional, a la presidencia. O sea, que aquí hay que trabajar en la acumulación de capacidades de la sociedad civil para tener la posibilidad de un ejercicio de nuestro derecho a elegir, de nuestro derecho al voto, tal como aspiramos los demócratas y tal como está plasmada en nuestra Constitución Nacional. Entonces creo que el reto sigue adelante. Yo quiero agradecer aquí en este espacio a Roberto y a Griselda el trabajo que vienen haciendo, la conexión con los ciudadanos. Hemos visto a Roberto visitando las regiones, visitando todo el país, no pensando que desde Caracas se solucionan las cosas, y eso es una dinámica que también nos parece excelente en un ejercicio democrático desde la responsabilidad de un rector en el CNE. Pero no todo está hecho. Tenemos un trabajo muy difícil por delante, y creo que desde nuestras organizaciones tenemos la responsabilidad de crear condiciones para generar confianza en los ciudadanos, para difundir toda esta información, motivar a que la gente ejerza su derecho, sabiendo que hay limitaciones, pero que podemos romper todas esas limitaciones con nuestra acción ciudadana. Entonces, bueno, creo que la invitación es a eso. Creo que los canales están, y lo que tenemos es que seguir trabajando para que sea posible esa transformación en Venezuela y esa democracia a la cual aspiramos. Hago mía también las palabras de mi querida compañera Mariela Ramírez, con esa emoción, con ese sentido de lo que significa para nosotros transformar la realidad del país de una visión de confrontación, de una visión de la exclusión, a una visión realmente de la posibilidad de que todos construyamos ese nosotros, ese país para todos nosotros y para todas nosotras. Muchísimas gracias a ustedes, rectores, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, porque creo que esto nos permite avanzar de manera transparente, de manera segura, en el ejercicio de unos derechos que deben ser para todos. Muchas gracias. Gracias, Débora. Gracias, Débora, por esas palabras. Voy a aprovechar antes de cerrar. Bueno, agradecer también la presencia del rector León Arizmendi, que lo veo que está aquí conectado. Muchísimas gracias por acompañarnos y por seguir motorizando todo este proceso, igual que, bueno, la representante de la Unión Europea, espero no pronunciar mal su nombre, Nadie Hans, que está aquí acompañándonos hoy en este encuentro y que nos va a estar acompañando en este importante evento electoral. Recordando, bueno, que tenemos una corresponsabilidad, un trabajo que hacer, y que como ciudadanos debemos seguir construyendo esa democracia que queremos en este hermoso país que tenemos. Que esto es un paso y estamos para seguir construyendo. Aprovecho una vez y los invito a un evento postelectoral. Nos vemos el 25 para hablar un poco, analizar qué habrá pasado en estas elecciones, y de aquí hasta la fecha electoral a ser voceros, a encargarnos de sumar, de que las personas que están a nuestro alrededor entiendan la importancia de la participación, la importancia del voto como un mecanismo para el fortalecimiento de la democracia. Sin participación no hay democracia. Entonces necesitamos democracia para participar, pero participar para la democracia. Y con eso, bueno, por aquí, por parte de Sinergia y como un espacio compartido con el Foro Cívico, nos despedimos, agradecemos que nos hayan acompañado hoy, agradecemos la puntualidad y ese interés por Venezuela. Si alguien más tiene algo más que comentar. Yo creo que nada más una palabra final para reiterar nuestro mensaje del voto consciente, del voto informado, de informarse y conocer esa oferta electoral, de conocer ese tarjetón, conocer la forma de votación, acercarse a las ferias electorales, y también ese evento electoral que del 25, Mafe. Yo creo que es importante que veamos que hay posibilidades de continuar
en este proceso de reconstrucción de la ruta electoral, y hay muchas elecciones que no están en un calendario tradicional, pero que debemos, son unas deudas que tenemos en Venezuela. O sea, ver también ahí las elecciones en universidades, en sindicatos, en gremios, esas son formas de hacer democracia en el país, y es parte de lo que nos toca avanzar en este camino, y toca evaluar y comprometernos en esa ruta de acción. Entonces, nada, con esa invitación a conocer el tarjetón electoral, a pensar en ese voto consciente y a identificar por quién vamos a votar el 21 de noviembre. Yo me despido una vez más agradeciéndole a Sinergia y a todos por la compañía y por la participación. Gracias. Y yo reiterando que lo fundamental en cuanto a la organización ciudadana es garantizar la participación y el voto libre. Ustedes que tienen acceso a tantos ciudadanos en situaciones precarias, pues tienen la posibilidad de llegarles a ellos diciéndoles que participen, pero que participen en libertad, en dignidad, expresando su opinión política, su valoración de la realidad, y cuál es el candidato que más les conviene, pero que lo hagan desde la libertad y desde la dignidad, nunca desde la presión. Entonces, creo que es muy importante que este sector social que atiende en buena medida a los grupos más discapacitados, más vulnerables de la sociedad venezolana, que se conviertan en multiplicadores de ese mensaje y ayuden a las comunidades en la participación libre en estas elecciones. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos el 21 para un voto consciente, informado y un voto libre. Y nos vemos después el 25 por este mismo espacio. Aquí Nadia nos está dejando su contacto, también abiertos para reuniones con las organizaciones de la sociedad civil. Su correo electrónico está escrito en el chat. Me encantaría que todas las organizaciones puedan tenerlo, y al mismo tiempo dejar a Sinergia como a la orden para cualquier información adicional que nosotros recibamos. Vamos a estárselas mandando para poder fortalecer este proceso. Muchísimas gracias de nuevo por su participación. Gracias a los rectores y nos vemos pronto. Vale, gracias, saludos. Hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.